¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo a través de Planeta2013.tv, transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes estamos aquí de 4 a 5 de la tarde. El día de hoy, bueno, pues haremos comentarios de todo lo que ha pasado en la Ciudad de México en estas últimas 3 semanas. Recuerden ustedes que la Ciudad de México ha vivido un drama bastante fuerte y bueno, pues la política que se da a través de los propios periódicos y los medios de comunicación nos van acercando a tomar una idea de lo que ha acontecido en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, en la República Mexicana, ya que estos temblores, pues hemos tenido 2 temblores seguidos de alta intensidad, y bueno, pues el primero de ellos, que fue el 7 de septiembre, evidentemente nos está dando una gráfica de 8.2 de escala, en donde el movimiento pues derribó en muchos lugares de la República Mexicana pues muchas casas construidas de adobe, una que otra que estuvo perfectamente armada desde un punto de vista, pero el temblor lo tiró. El 19 de septiembre, recuerden ustedes que hace 32 años, a las 7:19, se dio aquel movimiento bastante fuerte que causó pues cientos de fallecidos en la Ciudad de México. 32 años después viene pues otro temblor de 7.1 grados, excepto que el anterior había sido oscilatorio, este fue trepidatorio, y evidentemente, como en aquella época se cayó la corrupción de los propios organismos del Estado mexicano en las construcciones gubernamentales. Estamos viendo algunas de las fotografías del problema, y gracias a Karina pues estamos haciendo este recordatorio con imágenes a través de la televisión. Pero yo quisiera tomar uno de los puntos dentro de la gravedad de lo que aconteció en la Ciudad de México, y que será en base a un análisis de lo que se ha estado publicando en base a la escuela de Enrique Rebsamen, que como todos sabemos hubo 19 infantes que fallecieron en este percance, pero además 7 adultos también, dentro de los propios trabajadores, maestros y trabajadores de la propia institución. Evidentemente lo que nosotros estamos viendo aquí, y nuestro comentario estará enfocado en que la directora de la institución administrativa, Mónica García Villegas, pues la han tomado contra ella, porque evidentemente todo lo que se maneja con respecto a esta estructura tiene base, y voy a leer algunos de los documentos de lo que se ha publicado para tener una hipótesis de lo que ha acontecido con esta institución. El lunes 2 de octubre se publica en el periódico Milenio, sobre todo por parte de Karina Palacios, escribe: prohíbe clases dentro o fuera del plantel, revoca Secretaría de Educación Pública, permiso al colegio Rebsamen. La anulación se mantendrá hasta que se deslinden responsabilidades por la investigación de la Procuraduría Capitalina, informa la dependencia. La Secretaría de Educación Pública revocó la autorización al colegio Enrique Rebsamen, que le permitía prestar servicios educativos para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Evidentemente aquí están saliendo a colación pues algunos temas bastante fuertes, porque sobre todo la denuncia que hace la delegada en la demarcación, pues es la señora Sheinbaum, quien hace la primera información con respecto a ello. Dice, hace una serie de acusaciones a los exfuncionarios de la delegación en Tlalpan. La jefa delegacional señala que servidores públicos de administraciones anteriores permitieron modificaciones al colegio que debilitaron su estructura. Yo creo que hasta este momento no hemos escuchado los diagnósticos de acuerdo a lo que sucedió. Sí, evidentemente se cayó parte del colegio, pero la delegada, la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, de la delegada de Tlalpan, ofrece una conferencia de prensa y presentó una cronología minuciosa en la revisión de los documentos, como pues ya lo había encargado la propia delegada. Sobre todo es una mujer
catedrática universitaria, una mujer con una inteligencia bastante fuerte que sirvió en algunos aspectos anteriores ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, la delegada de Tlalpan presentó una denuncia penal contra exfuncionarios delegacionales del gobierno de la Ciudad de México, cuyas omisiones acusó provocaron el derrumbe de la escuela Enrique Rebsamen. Entonces, en esta parte de lo que fue publicado el viernes 29 de septiembre, nos da una pauta 10 días después de lo que aconteció en el colegio Enrique Rebsamen. Vuelvo a repetir, quiero hacer una aclaración porque me parece que la directora está recibiendo todas las culpas y es una campaña desde un punto de vista político de Estado para desvirtuar algunos aspectos. Voy a lo siguiente. Dice, en la delegación de 2010 hasta 2015, la directora del colegio Enrique Rebsamen, todos mencionados por qué corresponsabilidad. Lo que la delegada de Tlalpan dice que hay una serie de autorizaciones, sobre todo que fueron extendidas a esta directora, para hacer mejoramientos en la escuela. Evidentemente, ahora sabemos que los documentos que presenta la delegada con una cronología minuciosa, en la revisión de estos documentos, de lo que el daño de las estructuras de los salones fueron obras de la ampliación que ocasionaron el desplome durante el sismo del 19 de septiembre. Aquí es donde debe analizarse con mucho cuidado quiénes autorizaron estas correcciones, quiénes hicieron las construcciones, qué elementos se dieron para revisar toda la documentación y posteriormente hacer la corresponsabilidad a quien le corresponde. Creo que esto es importante. La documentación demuestra que 10 días después de decir para el 23 de agosto se ordenó nuevamente clausurar el colegio Enrique Rebsamen y se dictó una multa del 5% del valor de la construcción. Sin embargo, la delegada aseguró que no se encontraron pruebas de que la clausura y el pago de la multa se hayan cumplido. De acuerdo con la cronología presentada por Sheinbaum, la directora del colegio metió una solicitud de construcción menor del 3 de noviembre de 2013, 3 años después de que se pidiera la demolición del cuarto nivel. Sin embargo, la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos declararon improcedentes los trabajos solicitados para el 31 de enero de 2014. Nuevamente, la administración determinó clausurar y multar una vez más con el 5% y adicionar 300 días de salario mínimo. Presuntamente se colocaron sellos, pero el 12 de diciembre de 2014 se levantaron los sellos, enfatizó. La delegada de Tlalpan explicó que el análisis del expediente dieron a conocer que en todo momento se efectuaron trabajos de demolición de estructuras de concreto armado de tercer y cuarto nivel, lo que ocasionó un daño severo en los elementos estructurales que mantenían la estabilidad de la construcción. Bueno, a ver, aquí me parece que hay una contradicción en lo que se está diciendo. Si se exigió primero de que se eliminara el cuarto piso para evitar el peso que se tenía, se cubre ese elemento, se hace una multa y se cubre la cuota. Sin embargo, dice aquí que el propio documento dice que al quitar las estructuras correspondientes de ese nivel, hay una afectación en el tercer nivel, y lo que ocasiona elementos estructurales que se tenían en la estabilidad de la construcción. Lo que pasó es eso que dice la Dirección de Obras y Servicios Urbanos, el director jurídico y de gobierno se cierra el expediente jurídico con una multa de 21,000 pesos, expresó Sheinbaum. Creo que aquí hay toda una serie de contradicciones con lo que no es lo que dice la delegada Sheinbaum, sino la propia estructura de los documentos y las aclaraciones que se van haciendo permanentemente. Yo creo que la responsabilidad está a quienes son los calculistas, tanto ingenieros como arquitectos, que hicieron esta construcción bajo la autorización de la propia delegación. Y evidentemente se están viendo los niveles de corrupción que se van teniendo a través de ello. En otro documento, dice, publicado por el periódico Milenio el 5 de octubre, hace unos días, desde 1984 a la fecha se realizaron 32 revisiones
El Colegio Enrique Rebsamen cumplía con los requisitos educativos, Secretaría de Educación Pública. Entonces, por un lado, con las revisiones, quiere decir que lo estaban checando permanentemente, pero además la propia Secretaría de Educación Pública hacía los chequeos correspondientes a través de los supervisores correspondientes o inspectores para ver cómo estaba fungiendo el sistema educativo preescolar, primaria y secundaria. Los padres que exigen el reembolso de las colegiaturas deberán acudir a Profeco porque es un tema mercantil, ofrece espacio en escuelas para alumnos y profesores. Es lo que estábamos leyendo en la revocación que hace la Secretaría de Educación Pública. Mientras no se tenga la información correspondiente para encontrar las responsabilidades de constructores, de ingenieros, de arquitectos, el material revisado, para saber si era material de calidad y con todas estas 32 revisiones que tenía, yo considero que la Secretaría de Educación Pública puede establecer normas y agilizar a través de las estructuras de gobierno de la Ciudad de México y del propio gobierno federal para que la escuela siga funcionando. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Las escuelas no se crean de la noche a la mañana. Evidentemente la directora del centro docente tuvo que pasar toda una serie de preparaciones para tener estable una escuela que tenía una determinada cantidad de alumnos en esta institución y que fueron aceptados durante mucho tiempo porque los padres llevaron a los niños a esta institución educativa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Creo que es un elemento, y me permito decirlo, trabajé durante muchos años en la Secretaría de Educación Pública haciendo supervisiones y visitas, no solamente en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana, a través de las Direcciones Generales de Educación, visitando los estados para dar capacitación al sistema educativo nacional. Y posteriormente hemos hablado, y anteriormente hemos hablado de la reforma educativa. Pero a mí me parece que muchas de las campañas, porque no puedo seguir leyendo algunos de los casos estos, que sería un programa especialmente, prepararlo para que ustedes entendamos, tanto ustedes como nosotros en los medios de comunicación, que no se puede hacer una difusión para prestar información de desprestigio a las instituciones. Creo que hay una corresponsabilidad, como lo dijo la coordinadora Sheinbaum de la delegación en Tlalpan, en donde tiene que buscarse la responsabilidad de lo que aconteció ahí, pero por lo pronto no se puede hacer desaparecer una institución educativa porque alguien construyó mal e hizo mal su trabajo, sino que considero que el documento que nos está diciendo en estos momentos que hubo 32 revisiones en la estructura de la escuela con diferentes aspectos, nos está diciendo que hay una responsabilidad muy importante en el hecho de que no va a desaparecer una escuela, porque esto causaría una serie de problemas a los padres de familia y también se perdería un patrimonio. Y de hecho, me permito decirlo, defender a la directora de la escuela hasta no saber el resultado total de lo que pasa. Dentro de lo que dice la misma Secretaría de Educación Pública, no hay ningún otro problema porque la supervisión que se daba a través de los inspectores en cada uno de los niveles educativos se está complementando. El problema es efectivamente el sistema constructivo. Dice, matrícula escolar. En el Colegio Rebsamen murieron 26 personas, de los cuales 19 eran menores de edad. Los brigadistas rescataron a 11 alumnos con vida. Alumnos en total en primaria 167. En preescolar eran 35, en secundaria 121. Grupos, 8 en secundaria, 23 salones, 12 de primaria y 3 de preescolar. 8 grupos de secundaria para darnos un total, pues de lo que vemos, 323 alumnos ahí. Por lo tanto, eso representa una economía y la seguridad de los padres de familia. De acuerdo a la publicación que se hace por parte de Selene Flores, Leticia Fernández y Cintia Stettin, periodistas del periódico Milenio. Y tenemos que ver el hecho de que ¿dónde está la falla? ¿Es verdaderamente la directora culpable a la que se le está cargando todo el peso de esta investigación para deslindar responsabilidades entre la gente de la delegación, entre los arquitectos, los ingenieros
Y ahora resulta que evidentemente los padres de familia están levantando actas para buscar a quien corresponda la responsabilidad. Yo solamente me permito decir lo siguiente: no se puede destruir un patrimonio cultural como lo tiene esta directora de la institución, porque he conocido muchos casos en muchos lugares en la República Mexicana cuando con la mano en la cintura se hacen acusaciones que no corresponden. La directora Mónica García Villegas tendrá que responder y comentar cuando vengan las investigaciones correspondientes en la Procuraduría General de la República, porque dice aquí, en un momento la campaña es bastante fuerte porque se ha mencionado en algunas publicaciones que en el periódico La Razón se publica: ahora dueña del Repsamen exige recuperar su Mercedes-Benz. Mónica García Villegas pidió a la Procuraduría Capitalina que la dejaran llevarse el vehículo situado en el estacionamiento del inmueble que colapsó tras el temblor de hace 8 días. Desde ayer el lugar fue asegurado por el Ministerio Público. La realidad es, si está asegurado por el Ministerio Público y evidentemente la Procuraduría General de la República tendrá que dar pues un dictamen a través de lo que se dé con las investigaciones a la delegación, a los ingenieros, a los arquitectos que construyeron en este aspecto. Esta es una parte de lo que se puede comentar de lo que aconteció ahí en el Colegio Enrique Repsamen. Y también la publicación que se da el jueves 5 en el periódico Razón dice: departamento de dueña tenía barras de granito, porcelanato y cerámica. Acabados cargaron 1.200 kilos más, o sea, tonelada 200 kilos más a la estructura del Repsamen. Estos materiales dificultaron las labores de auxilio, indican rescatistas. Techo estaban forrados con cerámicas que se desprendieron. Las autoridades ya realizan peritajes. Bueno, aquí aparece otro elemento. Si la delegación autorizó que se construyera en el tercer nivel o en el segundo nivel o en el nivel correspondiente una habitación más, donde probablemente, por lo que se está diciendo aquí, en donde la mesa era, dice, la mesa tenía un determinado peso, sobre todo que tenía poco más de media tonelada, una mesa. Es probable que la profesora haya tenido reuniones específicamente desde el punto de vista académico con los diferentes niveles, las reuniones técnicas que se hacen permanentemente en todas las escuelas. No puedo hablar más de ello porque es la información que vamos recabando a través de lo que se publica en algunos periódicos. Dice: mesas con barras de granito con un peso superior a 200 kilogramos, pisos de porcelanato con un peso alrededor de media tonelada, techos que estaban forrados de cerámica con un peso también de media tonelada. Todo forma parte de eso lo que Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio de Repsamen, colocó en el lugar donde murieron sepultados 19 niños y 7 adultos durante el sismo del pasado 19 de septiembre. Bueno, pues esto es lo que yo podría comentar a través de lo que pasa. Así esperemos el resultado en las lecturas de las siguientes publicaciones durante estos días hasta que se resuelva. Pero considero en algunos de los aspectos que no se pueden llevar las labores de la enseñanza, aprendizaje de los diferentes niveles, desde preescolar, primaria y secundaria, que no lo pueden dar al exterior. En muchos lugares de México se han hecho estos elementos. Tenemos la historia, tuve la oportunidad de trabajar en 1985, cuando el terremoto de la Ciudad de México, me tocó supervisar algunas de las escuelas, y lo que se hizo en esos momentos, que había transportes que fueron adaptados para salones de clase. Las fotografías eran verdaderamente interesantes, con los camiones donde se llevaron mesas, sillas, y ahí se daban las clases. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Quién es la autoridad en la Secretaría de Educación Pública que dice que no se puede continuar con el proceso de trabajo de esta escuela? Creo que es una responsabilidad, no me atrevo a decir una irresponsabilidad, de alguna de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, porque los únicos que salen perjudicados son los estudiantes. Sin embargo, un artículo nos está diciendo que la misma Secretaría de Educación Pública va a apoyar
a los padres de familia para que vayan a diferentes centros donde tendrán la inscripción. A mí me parece que es una solución fácil, pero también se perjudica una estructura de organización de una escuela, la escuela Enrique Rebsamen. Hemos escuchado los comentarios de padres de familia, pero algunos de ellos no hablan del sistema educativo que fue implantado dentro de escuela, dentro de la llamada reforma educativa. Aquí lo dejamos, amigos, para ir a continuar haciendo algunas otras cosas de los comentarios correspondientes a este día, sobre todo en tertulia nocturna y vespertina. Otra de los elementos dice que la directora del Colegio Rebsamen ignora citas o citatorios de la Procuraduría General de Justicia. Todo depende en dónde los envió la Procuraduría General de Justicia para que se haga la citación con la directora. Muchos de los artículos en programas de radio y televisión dicen que la directora no ha hecho caso. Eso no puede ser cierto, puesto que tiene abogados para que puedan asistir a estas reuniones y saber qué es los elementos de declaración que va a hacer la profesora. Y encuentro el documento correspondiente publicado en el periódico Crónica, donde aparece: la Secretaría de Educación Pública revoca permisos al Colegio Enrique Rebsamen. Tiene prohibido continuar prestando servicios educativos en niveles preescolar, primaria y secundaria, incluso en cualquier otro plantel. A ver, no podemos entender esto, puesto que es un elemento de apoyar a la propia estructura educativa que se tiene. La Secretaría de Educación Pública, a mí me parece que no puede hacer este elemento, sino buscar la manera de que se den las clases donde se pueda dar las clases. La dependencia ya ofreció ayuda a los padres de familia para inscribir a sus hijos en alguna otra escuela de su elección. A mí me parece que esto es contradictorio. Lo menciono porque hemos tenido respuesta en algunos problemas que se han tenido en algunos otros planteles a través del tiempo, y que en algunos casos en provincia, hasta en los jardines y en los parques se dan las clases. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede, amigos. Vamos a una identificación de canal y vamos a continuar haciendo comentarios en tertulia vespertina y nocturna. Regresamos en un minuto, amigos.